una ecuación que nos permitirá entender el comportamiento de las canciones, de las letras. No importa si son canciones cristianas o seculares, todas contienen de estos dos elementos. Licencias métricas más las figuras poéticas. Vamos a estudiarlas. Las licencias métricas son completamente diferentes a las licencias gramaticales que nos enseñaron en nuestro colegio. ¿Se acuerdan que aquellas eran el diptongo, el triptongo y el hiato? Estas se enfocaban en la unión y separación de vocales, donde el diptongo unía vocales, el hiato las separaba y el triptongo también tenía sus condiciones, si tenía diéresis o no. También estaban muy limitadas a si tenías una vocal abierta con una cerrada, o dos cerradas o dos abiertas. En el plano métrico no necesariamente ocurre de esta forma, aunque también se enfocan en la unión y separación de vocales. Vamos a estudiar esos nombres y por qué realmente nosotros nos enfocamos tanto en la unión y separación de vocales. Porque nosotros hablamos pronunciando prácticamente vocales, es decir, son las que más se escuchan y en el canto no es la excepción. También nosotros cantamos pronunciando vocales y son las que más se perciben. Por ejemplo, la tierra canta. Si yo logro pronunciar bien las vocales o la unión de ellas o la separación de ellas, ya agregarle las consonantes le doy más claridad al verso en este caso. Como dije anteriormente, las licencias métricas también, al igual que las gramaticales, se enfocan en la unión y separación de vocales. Ya no tan condicionado como en el área gramatical, pero sí tienen sus nombres. Por ejemplo, en esta área métrica yo puedo tener diptongos separados, hiatos unidos, triptongos separados a mi manera. Es decir, no están tan condicionados como en el área gramatical. Yo las voy a clasificar, estas licencias métricas, como la entendí. En este caso, las que terminan en efa y las que terminan en esis. Las que terminan en efa se refieren a la unión y separación de vocales, pero entre dos palabras diferentes. Y estas licencias se llaman sinalefa y dialefa, donde la sinalefa es la que une las vocales y la dialefa las separa. Podemos verlo en este verso. El cielo adora, el cielo el cielo adora. Es decir, estamos uniendo la última vocal de la palabra cielo con la inicial o la primera de la segunda palabra, que es adora. El cielo, entonces estamos hablando entre dos palabras, cielo y adora. La dialefa es lo contrario. Si yo escucho que se está cantando de esta forma, el cielo adora, donde se nota una separación, entonces estamos hablando de una dialefa. Las que terminan en esis son las sinéresis y la diéresis, que se refiere a la unión y separación de vocales, pero ya no entre dos palabras, sino entre una sola palabra. Eso también lo podemos ver en el mismo verso. Por ejemplo, el cielo adora. La palabra cielo, él pronuncia el cielo, no dice el sí. Él lo adora, sino que dice el cie. Él pronuncia la unión de esas dos vocales dentro de esa misma palabra, lo que lo constituye una sinéresis. Ya si yo pronunciara el sí, él lo adora, entonces ya se establece una diéresis. Muy poco ocurre, pero sí es posible. Mayormente ocurre cuando queremos acentuar una de las dos sílabas. Por ejemplo, en la canción de Glorioso Intercambio, que dice: su rectitud por la fe, mi es, porque quiero hacer énfasis en esa vocal mi, entonces allí se constituye una diéresis. Muy poco ocurre esa separación de vocales dentro de una palabra, pero sí es posible. Es importante escuchar bien las canciones para poder detectar de la manera correcta las licencias métricas presentes, porque de ello depende el conteo de las sílabas métricas, es decir, de la métrica. El siguiente componente de nuestra ecuación o de nuestra fórmula mágica son las figuras poéticas. Son todas aquellas herramientas que utiliza el compositor para expresar sus letras, y estas se clasifican básicamente en cómo queramos verlas o qué clase. Por ejemplo, existen figuras poéticas de dicción, cómo quiero decirlas. Existen figuras poéticas de construcción,
cómo quiero construirlas en su sintaxis. Existen figuras poéticas de pensamiento, cómo las imagino, y existen figuras poéticas de significación, que digamos que esta es la cúspide, porque se refiere a darle significado a nuestro verso o a una estrofa, pero utilizando otro relato. Era lo que hacía Jesús en sus parábolas, por ejemplo. Entonces, en estas etapas nos vamos a detener un poquito en los siguientes minutos. Como dije anteriormente, una figura poética puede tener distintos nombres de acuerdo al lente con el que la vea o en la clase que la quiera posicionar. Vamos a iniciar con las de dicción, es decir, cómo digo la figura. En este caso tenemos la repetición o supresión de conectores. Puedo decir, por ejemplo, yo soy el cantante. Puedo decir también, soy el cantante o soy cantante o yo soy cantante. Esto también tiene un nombre en otra clase de figura poética, pero eso lo vamos a ver más adelante. En esta misma área de dicción también existe otra figura poética que se llama el epíteto, que es la redundancia. Aquel adjetivo redundante. Yo puedo decir la noche oscura, el frío invierno, la sangre roja. Todos sabemos que la sangre es roja, que el invierno es frío. El agua de la lluvia. Todos sabemos que el agua, que la lluvia obviamente es agua. Esa redundancia se llama epíteto. Y en esta figura de dicción, por último, tenemos la anáfora, que es cuando iniciamos con una palabra y terminamos con la misma palabra, o también cuando se repite mucho una palabra. Yo puedo decir, por ejemplo, amo lo que amas, yo te amo, amo por amor sin... Amo. Puedo decir, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Estoy repitiendo automáticamente en el siguiente verso la misma palabra. Puedo decir solamente una palabra, solamente. Esos son anáforas. Cerramos aquí en el área de dicción. La siguiente son las figuras de construcción, es decir, cómo construyo el verso. En nuestra sintaxis regular nos enseñaron siempre sujeto más verbo más complemento. Esa es la sintaxis de nuestras oraciones, pero en este ámbito métrico o poético podemos simplemente romper con eso. Podemos voltear, poner el verbo primero, el sujeto después y así. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan fue a visitar a su tía. A visitar a su tía fue Juan. Puedo invertirlo. Visitar, Juan fue a su tía. Puedo decirlo, nada me lo impide. Esto es realmente lo que llaman un hiperbatón. La hiperbatón se trata de perturbar la sintaxis original de una frase o de una oración. Tenemos también dentro de estas figuras de construcción, recuerdan que les dije hace rato que esa repetición u omisión de conectores y pronombres tiene un nombre. La elipsis es cuando nosotros suprimimos conectores. Por ejemplo, yo puedo decir, tú fuiste mía. Y sería una elipsis si solamente digo, fuiste mía. Pero sería un pleonasmo si digo, tú fuiste mía. Le agrego el tú para darle énfasis si quiero. Entre la elipsis y el pleonasmo tienen una relación que es la omisión y supresión de conectores. Tiene un nombre, sí, que en este caso es el pleonasmo. Si tiene el pronombre, es la elipsis. Si simplemente lo omito. Tenemos la traslación, que es cuando hablamos en tiempos gramaticales diferentes o le cambiamos también el género de masculino a femenino. Por ejemplo, vamos a decir, en cuestiones de tiempo yo puedo decir, ayer estoy contigo. Nada me lo impide porque estamos en un plano completamente diferente al natural. Ayer estoy contigo. Y entonces ayer es un adverbio del pasado y estoy es del presente. Puedo decir también las multitudes o los multitudes. Claro que muy poco ocurre, pero estoy diciendo de manera exagerada para que se pueda entender la figura poética, si la necesito, pues. En la tercera clase tenemos las figuras poéticas de pensamiento. ¿Cómo las imagino? Como primero tenemos entonces esas figuras pintorescas, es decir, cuando empezamos a relatar de manera como a pintar un suceso y le damos vida a eso. Tenemos la símil, que es la ilustración, donde existe básicamente esa palabra como o tal cual. Muy diferente a la metáfora, que es lo que vamos a ver más abajo. La símil utiliza mucho, aparece la palabra como o tal cual. Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros. Son como dos luceros. Agregas la palabra como. En la metáfora no. La metáfora tú aseguras que los ojos son luceros y ya. Entonces el símil es eso básicamente. Ilustrar. La antítesis, cuando presentamos dos ideas que se contraponen. Por ejemplo, la noche es tan oscura y el día es tan claro. Citamos dos versos
en las cuales acontecen dos fenómenos completamente opuestos. Yo tan alto y tú tan bajita. La paradoja es la siguiente figura. Son aquellas que van en contra de nuestra lógica. Yo puedo decir, tú me elevas tan alto que me llevas a lo más bajo de mi ser. No sé, estoy inventando. Ideas como esa. Eres tan blanca que podría compararte con el color negro. Son ideas que completamente se oponen, que van a la ilógica. Ni siquiera se oponen, van a la ilógica simplemente. La siguiente es el apóstrofe, que es aquella personificación de objetos inanimados, pero de acuerdo a una función. Por ejemplo, reloj, dime la hora. Estás diciendo el reloj que hable y él no habla. Pero un reloj básicamente marca las horas. O lluvia, tú que lo ves, mójame. Claro, obviamente la lluvia obviamente trae agua. Mójame con tu rocío. Eso es un apóstrofe donde le damos vida a objetos inanimados, pero de acuerdo a su función, cosa que no ocurre en la prosopopeya, que es darle vida a objetos, pero este objeto no tiene la funcionalidad como tal. Por ejemplo, la noche sabe que tú me amas. La noche sabe, la noche no es una persona. Estás dándole una vida que no puede ser un apóstrofe porque realmente no estás citando nada al respecto de la noche, sino que estás simplemente diciendo la noche habla y ya. Tenemos como siguiente figura la optación. La optación es hablar de una fantasía. Le hablas a un tú de manera tan dulce. Bésame demasiado en extremo. Te amo tanto que pudiera dar mi vida por ti. Estás hablándole a una persona. Es la manifestación de una fantasía hacia un tú. Eso es la optación. Es una figura muy utilizada. Y la hipérbole, como último en esta área de pensamiento, es la exageración de las cosas. Si yo digo, por ejemplo, eres tan clara que pareces el sol radiante, tan pequeño que eres del tamaño de una hormiga. Son muy parecidas a las metáforas en cierto modo. Y por último llegamos a las figuras de significación, que como dije al principio son la cúspide, digamos la herramienta que define mejor a un compositor. Si un compositor logra dominar estas figuras, lo tiene todo prácticamente. Era lo que Jesús hacía en sus parábolas. Él citaba relatos, pero detrás de esos relatos dejaba enseñanzas con otras palabras. Es decir, él tenía la capacidad de sustituir el lenguaje real por un lenguaje, digamos, sencillo para que la gente lo pueda entender. Eso es básicamente el propósito de este tipo de figuras. Por eso digo que es la cúspide de la composición. Si una persona logra dominar estas frases, va a poder hacer mucho con la composición. Y estas figuras realmente se llaman sinécdoque, que son en este caso la metáfora y la metonimia. Una metáfora es un tipo de sinécdoque y una metonimia es un tipo de sinécdoque. Vamos a ver qué significa. Las metáforas, todos sabemos que utilizan un elemento imaginario. Yo puedo decir, tus ojos esmeralda, es decir, tus ojos son tan hermosos que son como esmeraldas. Son hermosos, que parecen esmeraldas. Yo puedo decir también, tus ojos me ofrecen dos luceros que alumbran mi vida. O sea, son tan hermosos que refiriéndome a los ojos, son hermosos para mi vida. Puedo decir, la naturaleza me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Él de ahí, para decir que todo le recuerda a él dice, la naturaleza, la lluvia y el viento me recuerda a ti. Está sustituyendo la palabra todo. Eso es la metáfora. En el área de la metonimia se refiere mayormente a objetos con relación real. Por ejemplo, yo puedo decir, siempre intenté darte el alma y la piel. Cito una parte del cuerpo que es la piel. Entonces, para referirme al cuerpo, coloco la piel. 15 primaveras voy a cumplir. 15 años voy a cumplir. Entonces, porque los años tienen que ver con primavera. En este caso, la piel, lo que dije anteriormente, tiene que ver con el cuerpo. Es decir, es esa relación funcional en tiempo, espacio, para sustitución, y se convierte en metonimia. Aquí es donde realmente ocurre un problema a nivel personal. Considero que las letras de hoy en día, en cuanto a las canciones cristianas se refieren, no hay un equilibrio del todo, pues a veces somos muy dulces en las canciones, entonces terminamos llenando las canciones de figuras poéticas
que hacemos un Dios dulce así, demasiado meloso. Lo que nos hace es imaginarnos y emocionarnos y no hay realmente la aportación de una palabra, digámoslo así, dentro de las canciones. Pero a veces también somos muy simples, canciones con muchos adjetivos. Como decía C.S. Lewis, nosotros los americanos acostumbramos a utilizar muchos adjetivos. Por ejemplo, el bosque es tenebroso, glorioso, grandioso, majestuoso. Eso engloba mucho. ¿Por qué no mejor describir el bosque y que las personas sepan que es tenebroso? Puedo decir, no sé, por ejemplo, una noche oscura, con árboles con hojas, el viento recio poco a poco fue cayendo las hojas y la luz de la luna penetraba por esos árboles. Estoy inventando. Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de relatos para demostrar que el bosque era tenebroso? En lugar de decir simplemente el bosque es tenebroso. Lo que acontece con la música cristiana es eso, que decimos Dios es grandioso, Dios es majestuoso, pero no lo describimos como tal. Claro, no estoy diciendo que estas canciones sean malas, pero sí considero que debe haber un poquito de equilibrio ya en estos momentos. Entonces, como conclusión, tenemos que la fórmula mágica no falla. Todas las canciones tienen licencias métricas y tienen figuras poéticas. Habíamos dicho que en este campo no entra la parte gramatical, sino que entra la parte métrica. Bendiciones.